Un gusto, una alegría muy especial poder estar con ustedes en esta mañana para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Veo rostros muy conocidos del tiempo en que nosotros fuimos pastores en esta iglesia hace ya 32 años, el siglo pasado. Dios mío, cómo ha pasado el tiempo. Pero una alegría poder estar con ustedes el día de hoy y agradecer a la iglesia de Miraflores, al pastor Juan, al cuerpo pastoral y a todo el consejo administrativo por el respaldo que nos vienen dando en nuestro ministerio en España. Estamos a cargo del Instituto de Formación Ministerial Alianza, que es el instituto bíblico allá en España que se encarga de preparar pastores y misioneros para la obra. Y también estamos pastoreando una pequeña congregación de unas 70 personas en la ciudad de Yuncos, en el pueblo de Yuncos, que está entre Madrid y Toledo. Así que ahí nos ha puesto el Señor, muy agradecidos por poder servirle y gracias a ustedes también por respaldar nuestro ministerio con sus ofrendas, con sus oraciones, con sus palabras de ánimo que siempre son muy bienvenidas. Y estamos muy agradecidos al Señor por el regalo de poder estar aquí en el Perú unos días, visitando familia, visitando algunas iglesias también donde estaremos predicando, visitando a los hermanos. Siempre es un motivo de gozo. Fuimos pastores en esta iglesia allá por el año 1992, por invitación del pastor Roberto Bastante. Estuvimos aquí primero trabajando como pastor de evangelismo y luego más adelante asumimos el pastorado juvenil. Así que nos da mucha alegría ver al pastor Alejandro, al pastor Eduardo, a Viviana, su esposa, quienes eran parte del grupo de jóvenes de aquella época que estuvieron bajo nuestro ministerio. Y nos da mucho gozo poder verles sirviendo al Señor ahora. Y a otros más que vemos también por acá que están sirviendo al Señor de aquellas épocas, como yo siempre digo, preadánicas, ¿no? De muchos años atrás, pero ya estamos aquí nuevamente para poder servir al Señor. El tema que me han pedido que comparta en esta mañana tiene que ver con los requisitos para los ancianos, para los pastores, requisitos para los obispos, para los líderes, si queremos llamarle, que están al frente a cargo de una iglesia. Y entiendo, por lo conversado con el pastor Juan, que aquí en Miraflores están en una etapa de renovación pastoral. Y una de las cosas que los pastores somos muy conscientes es que los pastores somos aves de paso. Estamos un tiempo en una iglesia y luego Dios tiene algún otro plan para nosotros. Y por ejemplo, en nuestra experiencia pastoral de casi 40 años de ministerio, empezamos nuestro ministerio en la iglesia de San Juan de Miraflores. De allí nos invitaron a pastorear a Piura. Estuvimos algunos años en el norte pastoreando Piura. Luego recibimos la invitación del pastor Roberto para venir aquí a Miraflores, donde estuvimos también varios años pastoreando. Luego en la iglesia de San Felipe en Comas, donde tuvimos 10 años de ministerio pastoral. Antes de eso estuvimos como 10 años en el seminario bíblico aquí en el Perú como rector. Y ahora estamos en España sirviendo al Señor en la parte de la educación teológica, pero también pastoreando una iglesia. Y una de las cosas que el pastor titular sobre todo tiene que mirar es este aspecto de la renovación pastoral y de aquellos que podrían ir asumiendo roles pastorales en la iglesia. Un dato que me llegó hace poco es que aquí en el Perú, en los próximos 5 años, por lo menos 50 pastores de Lima al Encuentro con Dios entrarán ya en la etapa de jubilación. ¿Quiénes los van a reemplazar? ¿Quiénes van a venir? Son preguntas interesantes. Pero para eso la palabra del Señor tiene que marcarnos el derrotero y la pauta de cómo tienen que ser los pastores que van a asumir en el futuro las iglesias. Es importante mirar a los jóvenes. Yo recuerdo en nuestro pastorado en la iglesia de San Felipe, llamé a 4 estudiantes del seminario jóvenes para que integraran la mesa pastoral. No para que sean pastores, pero para que desde la mesa pastoral pudieran ver cómo funcionaba la iglesia, pudieran ver la iglesia desde dentro, sus problemas, sus dificultades, para que el día que ellos asumieran un rol pastoral
pudiesen entonces tener las herramientas necesarias. Y gracias a Dios los 4 están en el ministerio. 2 de ellos como pastores a tiempo completo. Uno fue misionero en Turquía y el otro se encuentra en España. Nos lo robamos para allá para que esté sirviendo al Señor también allá en España. La renovación pastoral. Y si bien es cierto, hay que conocer la visión y la misión de la iglesia, se debe de tomar conciencia del contexto en el cual estamos. Y de manera particular en Miraflores entiendo que hay 3 columnas fundamentales para esta iglesia: el cuidado pastoral, la renovación pastoral y la renovación congregacional. Entonces la pregunta surge de manera natural: ¿quiénes son aquellos que han de asumir los roles pastorales en el futuro? ¿Quiénes son y cuáles son las características o requisitos de aquellos que van a asumir los roles pastorales en esta iglesia en un futuro no muy lejano? Y para eso la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo nos ayuda a reflexionar. Esta primera carta tiene un contenido muy pastoral, más incluso que segunda de Timoteo y de Tito, que juntas hacen las epístolas pastorales. Pablo está escribiéndole al joven Timoteo. Es una de las pocas cartas que Pablo la dirige a una persona, porque casi todas sus cartas son dirigidas a iglesias. Pero aquí se la dirige a Timoteo y luego a Tito, quienes estaban fungiendo de pastores, estaban cumpliendo un rol de representantes autorizados por el apóstol Pablo. Y Timoteo posiblemente estaba supervisando toda la obra de Asia Menor y específicamente de la iglesia en Éfeso, donde, si bien es cierto, tenían una buena doctrina muy sólida, habían algunos problemas particulares en esa iglesia. Y eso tiene una aplicación para nosotros, porque a veces nosotros pensamos que la iglesia tiene que ser el lugar más perfecto donde uno pueda ir. Y todos sabemos muy bien que la iglesia está compuesta por hombres y mujeres imperfectos. Y por lo tanto no existe la iglesia perfecta. A veces encuentro hermanos que me dicen: pastor, yo me voy de la iglesia porque aquí no está el Espíritu Santo, aquí no se alaba a Dios, por muchas razones. Y me voy a esa iglesia porque allí sí está la presencia de Dios. Yo siempre les digo: hermano, no busque la iglesia perfecta, porque el día que usted encuentre, si es que encuentra una iglesia perfecta, no vaya, porque va a dejar de ser perfecta desde ese momento. No existe la iglesia perfecta. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia imperfecta. Tanto así que Pablo le dice a Timoteo, le da aspectos de cómo administrar la iglesia, le va a hablar acerca del rol de la mujer en el ministerio, le va a hablar acerca de las cualidades que deben tener los líderes en la iglesia y le va a decir aspectos importantes sobre cómo tratar a los miembros de la congregación. Timoteo era un joven pastor, un siervo de Cristo. Había conocido al Señor en su juventud. Posiblemente su padre era un hombre griego. La Biblia dice que su madre era judía. Pero lo interesante con Timoteo es lo que significa su nombre. Timoteo significa uno que honra a Dios. Qué bonito. Uno que honra a Dios. Y no hay quizá mejor relación para entender el nombre de Timoteo con lo que Pablo le va a decir. Porque el pastor, el líder que va a servir en una iglesia, el anciano, y no estoy hablando de anciano en términos cronológicos, sino en términos de madurez cristiana, debe entender que la labor que tiene es una labor que tiene que llevarlo a honrar a Dios permanentemente. El autor de Hebreos va a decir: nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios. Y cuando hablamos del llamamiento, cuando hablamos del ministerio, tenemos que entender que es un privilegio, es una honra poder servir al Señor. No tengo tiempo para contarles cómo fue que Dios me llamó al ministerio, pero una cosa les diré: yo no quería ser pastor. Yo quería ser un líder de la iglesia, un profesional. Estaba estudiando en la Universidad Católica, me gané una beca para ir a estudiar a la Universidad Getúlio Vargas en Sao Paulo. Quería ser un profesional.
pero yo no quería entrar al ministerio. No quería ser pastor, pero Dios me llamó. Y después de 40 años de servir al Señor, no me arrepiento de la decisión que tomé, porque entiendo que es una honra y un privilegio servir al Señor. El tema central de esta carta es un manual práctico que Pablo le va a dar a Timoteo sobre cómo tiene que conducirse en la iglesia. Pablo iba a llegar posteriormente a la iglesia de Éfeso y le da instrucciones a Timoteo sobre qué requisitos deben tener los que aspiran al ministerio. Y en el capítulo 3, que ha leído nuestro hermano Alberto, encontramos los requisitos que tienen que tener aquellos que anhelan el obispado, aquellos que anhelan servir al Señor, aquellos pastores, aquellos ancianos. Y es importante que todos los conozcamos bien, porque son los requisitos que deben estar en la vida de los pastores y de los líderes de la congregación. Empieza el versículo 1 del capítulo 3 de 1 Timoteo diciendo: palabra fiel, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí nomás nos tomaría todo un sermón, honestamente, desmenuzar este versículo. Solamente voy a mencionar que cuando Pablo dice palabra fiel, no está diciendo solamente que es la palabra verdadera que él quiere comunicarle a Timoteo, sino que es una palabra que tiene serias implicaciones espirituales. ¿Quiere ser pastor? ¿Quiere ser anciano de la congregación? Muy bien, pero debes saber que eso tiene implicancias espirituales muy serias. Porque a veces tenemos el concepto muy romántico de lo que es ser pastor, o muy romántico de lo que es ser un misionero. Pastor, el Señor me ha llamado al campo misionero, ya tengo mi mochila, ya compré mis pasajes y me voy al África. Y no ha pasado por todo el proceso que debe pasar. Porque hay una idea muy romántica. Como una vez una persona le dijo a mi esposa: ¿usted es la esposa del pastor Cerrón? Sí, le dijo a mi esposa. ¡Ay, qué lindo! Ustedes no deben tener problemas, ¿no? El concepto que se tiene del ministerio, que a veces no es el más adecuado. Y Pablo le dice a Timoteo: ¿quieres obispado? ¿Alguien anhela ser pastor? Perfecto, es lo mejor, es un privilegio, es una honra, es una bendición. Pero, aparece en el versículo 2, pero es necesario, y empieza una serie de requisitos que quiero comentar con ustedes. Primero le dice: pero es necesario que el obispo sea, ¿qué cosa? Irreprensible. ¡Auch! Irreprensible. Empezaremos diciendo que irreprensible no significa perfecto, porque como decía hace un momento, perfecto solo Dios, ninguno de nosotros. La irreprensibilidad significa que no haya nada por lo cual se le acuse a ese pastor o a ese anciano. Que no haya ningún tipo de acusación contra el pastor o contra el anciano de la iglesia. Y Dios nos llama a esa irreprensibilidad. Ahora es interesante porque la irreprensibilidad se va a dar en la medida en que los otros requisitos se cumplan. ¿Cuáles son esos otros requisitos? Dice: marido de una sola mujer. Y esto es interesante en el contexto donde el pueblo judío venía de una tradición donde era lícito tener más de una esposa. Ustedes se acuerdan el caso de Abraham y Sara, cuando Sara no puede tener hijos, mejor dicho, cree que no va a tener hijos, y Abraham entonces tiene un hijo con su esclava Agar. Ustedes revisen la literatura del Antiguo Testamento, las costumbres hebreas, y van a descubrir que había esa práctica. Entonces, ¿por qué Pablo dice marido de una sola mujer? Lo que Pablo está queriendo decir, y a donde él está apuntando, es a la fidelidad que debe tener el pastor, el anciano, el líder y todo creyente, la fidelidad hacia su esposa.
Lo que Pablo está diciendo es, el que anhela obispado debe saber que tiene que permanecer fiel a la esposa que Dios le ha dado. Algunos han tratado de interpretar esto diciendo que se refiere a marido de una sola mujer durante toda la vida. Y es decir, que un viudo no puede volver a casarse y ejercer el pastorado. Esa no es la interpretación del texto. No está diciendo eso. Lo que está enseñando Pablo es que tiene que ser fiel a la mujer que Dios te ha dado en ese momento. Luego dice sobrio como tercera característica. Es lo contrario a ebrio. Se pide que el pastor, que el anciano sea una persona sobria en sus decisiones, sobria en su forma de hablar, sobria en su forma de vestir, sobria aún en su carácter. La sobriedad es importante para la vida del pastor. Ahora, todo esto ustedes lo van evaluando y tienen que ir no solamente atesorándolo en su mente y corazón, sino proyectando aún estas enseñanzas para vuestra propia vida. Porque lo que Dios quiere es que todos podamos servirle. Claro que hay una exigencia mayor para aquellos que están aspirando al ministerio pastoral. Luego dice prudente. Y este es un aspecto sumamente clave en el ministerio. Yo he visto pastores y ministerios venirse abajo por la imprudencia. Y lo que se le pide al siervo de Dios es que sea prudente. Y la prudencia tiene que ver con la forma en que el pastor o el líder, el anciano, encara los conflictos, por ejemplo. De qué manera enfrenta los conflictos que se le van a presentar en el ministerio. Tiene que ver con lo que dice desde el púlpito. A mí a veces me preguntan, pastor, ¿usted no se pone nervioso cuando sube al púlpito? Yo le digo, nervioso no, pero temeroso de Dios sí. Porque uno tiene que tener mucho cuidado lo que dice desde el púlpito. La prudencia. Lo que dice en forma personal al hermano, al aconsejar. La prudencia tiene que ver con el comportamiento con el sexo opuesto. Cómo trata a las hermanas el pastor. Tiene que ver con el aconsejamiento. Una de las cosas que los pastores aprendemos desde que estamos en el instituto bíblico es a tener cuidado de las 3 Fs. ¿Saben cuáles son las 3 Fs, no? La tentación del pastor. Las faldas, la fama y las finanzas. Sexo, orgullo y dinero. Y una de las cosas que se nos aconseja es que en los templos tengamos en la oficina pastoral una ventana de vidrio que se pueda ver desde fuera. El pastor nunca debe llevar en su coche a una hermana si no está la esposa ahí con él. Prudencia. Hace algunos años, en una de las iglesias que yo pastoreaba, en mi equipo pastoral, había un pastor. Y había una hermana de la iglesia que siempre lo buscaba al pastor para pedirle consejería. Y en una ocasión, esta hermana empezó a hacerle insinuaciones al pastor. Y este pastor, con mucha prudencia, le dijo, un momentito, hermana. Fue, llamó a su esposa, la trajo y le dijo, ahora los otros 2 vamos a aconsejarle a usted. ¿Qué dijo, hermana? ¿Qué fue lo que dijo? Prudencia. Ministerios se han caído por la imprudencia del pastor. La prudencia al visitar a los hermanos. Pablo luego sigue con la lista y dice decoroso. Parece un término un poco complejo de entender. La palabra griega para decoro es la palabra cosmios, de donde viene la palabra nuestra cosmetología. No está diciendo que el pastor vaya a un centro cosmetológico, ¿no? Lo que está queriendo decir es que el pastor tiene que ser ordenado,
bien dispuesto, decente en su comportamiento, en su vida interior. El decoro es un requisito indispensable para el liderazgo espiritual y para ser de influencia positiva en la vida de la iglesia. Es la coherencia entre lo que dice el pastor y lo que se ve. Eso es ser un pastor decoroso. Hospedador. Todos entendemos lo que esto significa, ¿verdad? Debe tener la disposición, a veces no se puede en la casa por muchas razones, pero la disposición a hospedar. Dice la Biblia que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Tiene que tener esa disposición. Apto para enseñar, dice Pablo. Es decir, que tenga las cualidades propias de un maestro. Ahora, Pablo habla en la epístola a los Corintios y en Romanos del don de la enseñanza. Esa es otra cosa. Pero todo pastor debe tener la capacidad, la cualidad, la disposición y la preparación para enseñar la palabra de Dios. Y yo puedo asegurar que aquí en Miraflores, porque conozco al equipo pastoral, los pastores tienen ese don y esa capacidad de poder enseñar la palabra de Dios. Luego Pablo continúa con la lista y va a decir, no dado al vino, en el versículo 3. Y esto es interesante. Y les confieso que aquí podríamos hablar una hora fácilmente de lo que significa no dado al vino y todas las aristas que puede tener. Es interesante. Yo recuerdo cuando me convertí en la primera campaña de Lima al Encuentro con Dios, era un adolescente. Hablar de tomar vino era el pecado imperdonable en la iglesia. Así como el de tocar la batería, el ir al cine o el ir al billar, eran los pecados imperdonables en la vida de la iglesia. Mucho menos que un pastor lo hiciera. Pero parecería que con el correr de los años eso fue cambiando. Posiblemente por la influencia de los pastores argentinos que venían a predicar a las campañas de Lima al Encuentro con Dios. Y como ustedes saben muy bien, en la Argentina tomar vino es más barato que tomar agua. Y es parte de la cultura. Yo vivo en España y en España es exactamente igual. Es muy normal tomar una copa de vino con la comida. Difícilmente usted va a encontrar un español ebrio en la calle. Lamentablemente a quienes sí se ven son a los inmigrantes. Incluso ellos no solamente toman el vino, hablo de creyentes, sino que pueden tomarse una cañita. ¿Saben lo que es una cañita, no? Un vaso de cerveza, sin problema. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Tenemos que hacer como hacían los misioneros en antaño, que firmaban un documento donde decía, no voy a tomar alcohol. En la cultura judía, como ustedes saben muy bien, el vino era parte de su costumbre. De hecho, dice la historia que el agua era tan impura que lo que hacían los judíos era combinar 8 medidas de agua por una de vino para limpiar el agua y poder usarla. Pablo mismo le va a decir a Timoteo, te recomiendo que tomes un poco de vino por causa de tu estómago. ¿Se acuerdan? ¿Conocen las bodas de Caná? Cuando el Señor multiplicó el agua en vino, transformó el agua en vino. Y no me digan de que no, ese era un vino que no tenía alcohol. No, era vino con alcohol. Porque Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Entonces, ¿cómo manejamos este tema? Lo manejamos bajo la perspectiva del principio. ¿Cuál es el principio? El principio es que no se puede admitir un pastor, un anciano, un líder y, ¿por qué no?, un creyente que se descontrole por tomar alcohol. ¿Me dejo entender? Es inadmisible pensar en un pastor ebrio o en un pastor que frecuenta un bar. Es inadmisible. De hecho, el profeta Isaías va a decir, estos erraron también con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino,
se aturdieron con sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Hay una advertencia para el descontrol. Y de eso es lo que está hablando Pablo. Ahora, si yo no tengo problema en tomar una copa de vino con unos ravioles o una carne, pero tengo a mi lado un hermano que ha salido del alcoholismo, para quien tomar vino le es tropiezo, yo por amor me abstengo. Porque lo que tiene que primar aquí es el principio del amor. ¿Me dejo entender? Eso es lo que la palabra nos enseña. Nadie te juzga en comida o bebida, dice Pablo. Pero mucho ojo con tomar esto como una razón para emborracharse. Eso no está diciendo el apóstol Pablo. El principio del amor y el autocontrol es importante. Luego dice no pendenciero. Como digo, podríamos hablar de esto mucho más, pero no hay tiempo. No pendenciero. Es decir, una persona que no busca pleito, que no anda buscando discutir con los demás. Porque a veces hay pastores así, ¿no? Ancianos, pleitistas. Quieren argumentar, tener la razón en una discusión bíblica o teológica. No pendenciero, dice. Ahora, en el ministerio se van a dar algunas situaciones de injusticia con el pastor. Como yo siempre digo, los pastores no somos pepitas de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay gente que nos va a abrazar y hay gente que nos va a detestar, porque así es. ¿Qué vamos a hacer? ¿Buscar pleito por eso? No, el pastor debe evitar eso. Debe evitar caer en el pleito y la discusión. Y con amor y con paciencia aclarar las cosas. Y si no se puede aclarar las cosas, remitirlo al Señor, que Él se encarga de cuidar a sus siervos. Esa debe ser la actitud. Pablo sigue con la lista y va a decir ahora, no codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. Y esto tiene que ver con el corazón, con el dinero y con el corazón inclinado hacia el dinero. Una cosa que yo les puedo garantizar es que por estar en el ministerio nadie se hace millonario. Nadie. Y una de las cosas que nosotros los pastores hemos aprendido, sobre todo aquí en la Alianza Cristiana y Misionera del Perú, es que los pastores no tocamos dinero de la iglesia. Hay un consejo administrativo, hay un administrador, hay personas que se encargan de la contabilidad. Los pastores somos responsables, pero no tenemos acceso directo a los dineros de la iglesia. Cuidado con la codicia. Cuidado con la codicia. Hemos visto casos de telepredicadores con aviones particulares, queriendo ser alojados en hotel 5 estrellas, poniendo condiciones para ejercer tal o cual ministerio. Eso no es bíblico. La codicia es la puerta que el diablo va a usar para arruinar el ministerio pastoral. ¿Qué hay en el corazón? Permítanme compartirles algo de mi propia experiencia en los minutos que tengo. Pero yo nunca, cuando me invitaban a una iglesia a pastorear, nunca sabía cuánto iba a ser mi sueldo. Recién me enteraba a los 30 días cuando me pagaban a fin de mes. La codicia, el dinero, puede ser una gran tentación en la vida del siervo de Dios. Luego dice amable. ¿Qué significa amable? Fácil de ser amado. Nada más. Fácil de ser amado. No todos van a querer al pastor, es cierto, porque así es la iglesia, porque todos venimos de trasfondos diferentes, pero el pastor tiene que hacer el esfuerzo por ganarse a la gente. Fácil de ser amado. Apacible. Este es un término que evoca calma, que evoca tranquilidad, que evoca serenidad. Y en el contexto bíblico tiene un significado muy profundo que se relaciona con el carácter de Dios. Se relaciona con la naturaleza misma de Dios. Tiene que ser apacible.
No puede perder el control. Tiene que ejercer el dominio propio en su carácter. No avaro. Es decir, el pastor no puede ser un tacaño. Y muchas veces sabemos nosotros los pastores que estando en el ministerio, más de una vez tenemos que meter la mano al bolsillo y poner de nuestro propio dinero para ejercer algún ministerio de la iglesia, por alguna u otra razón. Porque esa es la actitud que el pastor que ha sido llamado debe tener. Un corazón dispuesto a compartir. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Otro aspecto importantísimo. Se dan cuenta que entrar al ministerio no es solamente algo romántico, ¿no? Sino que hay exigencias muy serias. Mientras los hijos están pequeños y son menores de edad, están bajo el cuidado y la tutela del padre y de la madre. Y el pastor debe buscar que su esposa y sus hijos conozcan al Señor, amen al Señor, sirvan al Señor, que se involucren en la iglesia. Yo me acuerdo cuando éramos pastores de jóvenes acá, mis hijos pequeñitos, los que son ya no tan jóvenes, pero que en esa época estaban en el grupo de parucía, lo recordarán. Ellos venían con nosotros a los campamentos, salíamos a hacer aire libre, estaban con la pandereta tocando, estaban involucrados en el ministerio. El pastor Rolando los conoce. Mientras están pequeños podemos animarles. Cuando ya son mayores de edad, ya empiezan a tomar sus propias decisiones. Pero la tarea para el pastor es guiar a su casa en los caminos del Señor. Y cuidado con poner presión sobre la esposa o los hijos del pastor. Tú eres mi hijo, yo soy el pastor, te portas bien en la iglesia. Pastor, no haga eso. Y hermano de la congregación, tampoco lo haga. Tú eres el hijo del pastor y te portas bien porque tu papá es el pastor aquí en esta iglesia. Y tienes que dar testimonio. Cuidado con hacer eso. No ayuda a la vida de los chicos. Crecen resentidos contra Dios, contra la iglesia y contra el ministerio. Un pastor en Brasil tenía un hijo adolescente. Usaba el cabello largo y tenía un arete. Llega a la iglesia y el ujier de la puerta le dice: tú eres el hijo del pastor, no puedes venir con cabello largo. La próxima semana te cortas el cabello y te quitas ese arete. Pasó la semana, siguiente domingo, viene el chico igual con el cabello largo y con el arete. Yo te dije que tenías que cortarte el cabello, le dice el ujier. Si el próximo domingo no te cortas el cabello y te quitas ese arete, no entras a la iglesia. Pasó el otro domingo, ya se imaginan qué pasó. El chico no vino a la iglesia. El pastor se paró en el púlpito y le dijo a la congregación: hermanos, ustedes me obligan a que yo cambie el ministerio que tengo con ustedes por ahora tener un ministerio con mi hijo. Y se pasó un año con su hijo para que sane sus heridas y hacerle entender lo que era la vida cristiana. Hace mucho daño cuando ponemos una presión innecesaria en la vida de los chicos. Y la razón por la cual Pablo dice que gobiernen bien su casa está en el versículo 5. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Claro que sí. Tiene que haber un respaldo en la vida del anciano, del pastor, del líder, en el trabajo que hace en la iglesia, respaldado por lo que vive en su casa. Y hay dos requisitos más. No un neófito. Es decir, que no sea un inmaduro en las cosas de Dios. El pastor tiene que conocer su herramienta de trabajo, que es la Biblia. Tiene que conocer la doctrina. No puede ser alguien sin experiencia. La experiencia se va ganando. Quizá primero en el cuerpo pastoral hasta que llegue a ser más adelante un pastor titular, puede ser. Cuando yo fui a Piura a pastorear una iglesia de 500 personas, yo tenía 25 años de edad. Y la Iglesia Nacional, el Consejo dijo: ¿lo mandamos o no lo mandamos? Porque es muy joven, no tiene experiencia. Finalmente se arriesgaron a enviarme. Y estuvimos ahí en Piura casi 5 años pastoreando. Pero no puede ser un neófito. Y aquí entra la importancia de la preparación bíblica y teológica.
Mi preocupación en España es preparar hombres y mujeres que van a ser los futuros pastores de la iglesia, los futuros misioneros que van a salir al campo. Es importante, yo veo que ustedes tienen aquí un gran programa de preparación bíblica. No pierda la oportunidad de prepararse, sobre todo si Dios te está llamando al ministerio. Y la razón la da Pablo en el versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. En otras palabras, si no conoces la Biblia, te puedes volver un orgulloso y pensar que las sabes todas. Pensar que las sabes todas. Cada vez que yo subo al púlpito, y esta es la tercera vez que estoy subiendo al púlpito con el mismo mensaje, de ayer uno y más temprano otro, igual, es como si fuera la primera vez delante del Señor. Señor, habla tú, que yo desaparezca, habla tú. Eso lo da el comprender la palabra de Dios, la cercanía al Señor, porque dice, no vaya a ser que uno se envanezca, se enorgullezca y caigas en la condenación del diablo. Y la última característica aparece en el versículo 7, es que el pastor tiene que tener un buen testimonio. Un buen testimonio de los de dentro de la iglesia y un buen testimonio de los de fuera de la iglesia. El mal testimonio ha llevado a la ruina a pastores y a iglesias. Y el diablo es muy astuto en hacer caer a los pastores en dar un mal testimonio. Mal manejo del dinero, deudas, el nombre del pastor en Infocorp, malas relaciones con la esposa, malas relaciones con los hijos, mala imagen ante los vecinos. Hay hijos que llegan a la iglesia y dicen, ay hermano, si usted conociera cómo es mi papá en la casa. Aquí en la iglesia es un santo, predica muy lindo, aconseja, enseña, pero en la casa para gritándole a mi mamá, nos para gritando a nosotros y a mis hermanos. Mal testimonio. Eso no es solamente terrible, sino que es además muy triste. Pablo dice, el que desea obispado, buena obra desea. Pero hay un gran pero, que es todo lo que hemos dicho en esta mañana. Dios te llama al ministerio, amén. Qué lindo, prepárate, prepárate. Dios va a levantar pastores de esta iglesia, qué bueno, prepárense. Pero, ¿hay necesidad de pastores? La hay. ¿Hay necesidad de ministros, de misioneros? Claro que sí. Pero es necesario que el pastor, que el misionero, que el líder sea todo lo que hemos dicho, empezando por la irreprensibilidad y terminando con el buen testimonio. Que Dios bendiga a la iglesia de Miraflores. Todos tenemos una gran responsabilidad en este tema, hermanos, porque la tarea de la iglesia es orar por sus pastores. Ustedes tienen esa responsabilidad, orar por sus pastores, orar por sus misioneros, velar por ellos, atenderlos, amarlos, comprenderlos, sostenerlos, ver cuáles son sus necesidades y ayudar a cubrir esas necesidades. Porque para un pastor, para un líder, para un misionero es sumamente importante el respaldo de su iglesia. Amén. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, venimos desafiados por tu palabra. Yo mismo, Señor, con 40 años de ministerio, tiemblo ante las demandas y las exigencias que nos haces. Tú conoces nuestros corazones, nuestro amor a ti, a la obra, pero conoces también nuestras flaquezas. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes como iglesia a velar por la vida de los pastores, de los misioneros, a orar por ellos, a sostenerlos.
Y ayuda a cada hermano, Señor, que está también aquí en esta mañana a entender que aún estos principios también son para sus propias vidas. Cuanto más para aquellos que estamos llamados a servirte a tiempo completo. Amado Padre, que la gloria sea para ti, toda la honra y toda la alabanza. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.